atención más potente por parte de los lectores es Fabricio Mejía Nogués. No es, sin embargo, un autor extremadamente joven, es joven pero por tanto. Tiene una larga carrera de periodista, novelista, cronista, narrador, pero de repente 3 novelas suyas y media, 3 y media, de sus novelas han formado un verdadero impacto entre los que somos lectores en este país. Primero, Disparos en la oscuridad, la gran novela sobre el horror de 10 soldados y el soldatismo. Luego, Nación TV, es la gran novela sobre el monstruo Cámara y el monstruo Televisa. Y ahora, acaba de salir, y aquí está, la tercera parte de esta trilogía de descripción de lo nacional, que es Ar de la calle, las historias de los 80, la historia de un momento generacional en que mezcla las ilusiones del cambio posible, la derrota, el descarguille. Más o menos complicado explicar. El caso es que con estas 3 novelas, Fabricio se ha convertido en uno de los autores de referencia hoy en México. Está como cronista asociado a todos los grandes momentos de lucha, todos los conflictos, hiperactivo en Twitter después de las 12 de la noche, antes nadie sabe qué hace en su vida. Y hay una cuarta novela que está escondida. Es una novela cuyo título jamás me acordaré. La novela no, por favor, soy una bestia. Uy, qué bruto soy. Oh, qué bruto soy. Luego empezar. Sí, se recoge su gran novela. No, esto no empezó con Disparos en la oscuridad. Esto empezó con El rencor. Hace 5 o 6 años. Con 6 años. El rencor es un modelo. Es la mejor novela que se ha escrito en México, a mi juicio. 10, 15 años. Además es maravillosa, es una locura. El rencor es la historia de un operador. Y no, esto no es una trilogía, es una tetralogía. Es la historia de un operador de Split Beach que fue porro de chiquito, que está en los negocios sucios, al que le dicen, tienes que cuidar a un candidato presidencial, se volvió loquito. Y entonces anda, y entonces consigue una secretaria que es medio puta, una mujer de cuerpo judicial, una pinche maraña, y empiezan a recorrer una puta fantasmagórica de un candidato presidencial, al cual su propia demagogia lo intoxicó a tal grado que empieza a delirar. Es una novela sobre el PRI. O sea, empezó con el PRI, siguió con Díaz Ordaz, luego Televisa y ahora los 80. Una tetralogía, perdón, qué horror, yo soy un fan del rencor. Porque no, el rencor está escrita de tal manera que es derrotada de nuevo. Nomás que no es, yo vine a tomarla a ver si mi papá, no. Yo vine al PRI a ver si esa basura, como usted se da cuenta, es peor todavía. Está escrita bajo una fuerte autoinfluencia convencida de que el camino de Pedro Páramo no está cerrado, sino que se reabre de una manera fantástica, utilizando alegorías, metáforas y sobre todo un sentido de humor que es demostrativo de que Franz Kafka nació en la colonia Portales, todo el mundo sabe, el segundo país ahí que anda tratando de ocultarlo y tratan de decir que Kafka era húngaro, que austriaco, que checo, no sé qué. No, Portales, pura Portales, el camarada Franz Kafka, y que dedicó los primeros 12 años de su vida profesional a escribir las crónicas de sociales de Excelsior, con Bambi, mano. Bien. La música clásica perversa, esas 4 novelas, las tequilas es un divertimento maligno, de la historia de cómo se corrompen, cómo pega la producción chiquita y pera y borracha de las revistas culturales domesticadas en este país. Cualquier alusión a Aguilar Camino es culpa de la realidad, no es de Fabricio, inocentemente permitió. Hay que poner una cosa
el escritor de lo nacional inmediato y severamente inmediato, verdaderamente envenenada, encontrando un estilo que va variando libro por libro, no son iguales, cada libro merece un tratamiento, pero yo diría que es brillante. Entonces, ya quedó claro que yo soy fan de Fabricio y que todo lo que diga vale madre, porque los fans no damos puntos, solo damos críticos literarios serios que reciben puntos por dar conferencias en lugares que no existen, en universidades que no existen, o publicar en revistas que nadie nunca ha leído. Y dejo a Ezra, que sí es crítico literario serio, a pesar de su juventud, para que tome la palabra y luego tenemos a Fabricio que cuente su historia, en lugar de andarla contando a nosotros. Bueno, Paco habló de esta parte crítica, porque a Paco cuando le das el micrófono obviamente va por la parte política y por la parte dura. Y bueno, lo que podemos rescatar es estas novelas que Paco fue seleccionando de El PRI, en Televisa. No, es el PRI está en todas las novelas de Fabricio Mejía Madrid. El PRI es como la parte oscura, dentro de todo el humor que le va metiendo, ¿no? Porque si fuera pura desgracia, ¿quién las va a terminar leyendo y no se va a cortar las venas por cómo estamos? Algo que resalta mucho en lo que está escribiendo Fabricio es los grandes momentos de la sociedad civil. Empieza hablando con el 68 y ahora con la novela de Arte de la Calle rescata el 85, que es el momento en donde Monsiváis rescata el concepto de lo que es la sociedad civil, ¿no? Ya lo había hecho en otro libro, que era Zona de Desastre, una novelita gráfica de sexto piso con Hernández, ¿no? Con el número Hernández. Y bueno, en este discurso político que trae Fabricio, es inevitable encontrar el discurso político. Y con Arte de la Calle empieza un discurso político aplicable para la época que estamos viviendo, que es otra vez sentir que México se va a salvar, o que nos cuenten que México se va a salvar y que va a llegar la riqueza para todos con la reforma energética, y eso es lo que habla Fabricio empezando la novela. Es como una familia y como la sociedad mexicana empieza a sentir que con López Portillo y esta idea de vamos por el petróleo y es lo que nos va a sacar de la pobreza, un discurso que ya nos contaba, un discurso que no valió y un discurso que ahorita nos están diciendo y que no va a funcionar para nada. Y es con lo que me gustaría empezar a hablar con Fabricio sobre el discurso político aplicable en otros años, en la historia reciente tal vez de México y en los momentos actuales. Muchas gracias a la brigada, a la FIL del foro José Revuelta, a Pilar Chitayo, por supuesto, a Ezra por estar aquí acompañándonos, pero sobre todo a ustedes por aguantar estos aguaceros y venir de todas maneras a escuchar a los autores. Empezaría efectivamente hablando sobre esta que dice Paco que ya es tetralogía. Yo creo que va a ser un texto muy próximamente, porque estoy preparando una novela sobre Fernando Gutiérrez Barrios, y probablemente se acumulen cosas horribles. Yo siempre le digo a Paco que tenemos muchas coincidencias en la vida, en cómo pensamos, en cómo actuamos, pero nuestra diferencia fundamental es cuando escogemos a los personajes. Paco se le va siempre por los héroes, por Villa, por los Yaquis, por Ignacio Zaragoza, por los estudiantes del 68, y yo me voy por las Cárragas, Díaz Ordaz, Salinas, López Portillo. Y entonces pues son diferencias de carácter, digamos, ¿no? A mí me interesa más lo oscuro, lo que no sabemos detrás de las oficinas donde se deciden
las cosas. Nos decía ayer mismo en la noche Noam Chomsky en este mismo foro, ahora ser culpable se decide en una oficina de la Casa Blanca. Bueno, tiene toda la razón. En el caso de México es más pinche todavía, porque se decide en una oficina de Televisa, ¿no? Pero en ese sentido, digamos, esas novelas que se han ido acumulando, lo que tratan de toda la novela es una pregunta, más que una respuesta. Dice Claudio Magri, que ahora recibe el premio en la FIL de Guadalajara, que un buen libro es quien plantea no una respuesta, que es imposible, sino una buena pregunta. Todos estos libros plantean una pregunta que no sé si es buena o mala, pero para mí es fundamental, que es, yo me abismo, me sorprendo, me deja perplejo el hecho del poder. En su más, digamos, en la carnita del poder está solamente una actitud que es quiero que los demás me obedezcan. Esa actitud me parece a mí no solamente asombrosa, sino muy poco fácil de explicar. ¿Por qué alguien quiere que los demás lo obedezcan? ¿Y por qué México ha sido, ahora sí ya le ganamos a Rusia y a China, ha sido el país en el que el poder y la estructura del poder, la estructura de la obediencia desde nuestro nivel, digamos, de ciudadanos, la estructura de la obediencia y hacia abajo, la estructura de la dominación, ha durado, se decía, 70 años. Bueno, pues ya no duró 70 años, hubo un pequeño lapso de frivolidad comunista, otro lapso de criminalidad de Felipe Calderón, y después seguimos ahora con este sujeto de Peña Nieto. Al que hay que pedirle una vez más desde aquí que renuncie antes del 1 de diciembre. Y entonces, bueno, se trata la novela sobre por qué la estructura de la dominación en México es de tal manera que dura 100, 200, 300 años, va cambiando de camarilla, va cambiando de intereses, pero finalmente lo que arrojan los sucesos de Ayotzinapa es que, a ver si están de acuerdo conmigo, la lentitud que tuvieron todos los actores políticos, los poderosos, para reaccionar frente a una matanza o secuestro, yo le hago caso al padre Solanín, creo que ya estamos hablando de una matanza, la lentitud por la que obraron los poderes es sospechosa. Quiere decir que el nivel de complicidad, de irregularidad, de ilegalidad, de amoralidad, de inmoralidad está metido a tal grado en las estructuras de dominación de este país que en lo que se ponían de acuerdo pasaron 10 días, mientras que nosotros, la sociedad, reclamamos desde la primera hora que este caso fuera solucionado y fueran a la cárcel los culpables, que son, por supuesto, el alcalde de Iguala, por supuesto, el gobernador de Guerrero, por supuesto, el procurador Murillo Cara, por supuesto, el llamado presidente de la República. Vamos a tener que empezar a cantar los cosas de las manifestaciones. Por ejemplo, vamos a tener que empezar a cantar con corito. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Cuando pongamos en la calle 20 millones de mexicanos al grito de que se vayan, otro perro va a ladrar en las noches. Entiende mientras, digamos, con el intento
de entrar en la obra del papel. Hablé muy recientemente del rencor, una novela que me parece sorprendente, al final bien escrita, que hay que introducir, como bien dice Eva, no solo la componente política, sino la manera de contar. No basta con una buena denuncia para construir una buena novela, no basta con un buen instrumento articulado de elementos de información e investigación, hay que saber contar. El disparo en la oscuridad parece intenta una introspección en la cabeza del chango y el verdad, porque este hombre hizo la tentación de contar una anécdota. En 1978 yo formaba parte del comité de coordinación de llegar de la universidad y me llaman a las 9 de la mañana y me dicen al lugar donde estaba durmiendo en ciencias políticas en una alfombra, me dicen, en Chile hay que hacer Pacífico. Entonces voy en Chile a hacer Pacífico como me entero de lo que está pasando. La noche anterior habíamos pintado 100.000 vacas en la Ciudad de México. Entonces llego a hacer Pacífico y me encuentro a 215 zombies tirados en las aleras que cubrían el patio central en estado derrotado absoluto. Y entonces digo, aquí tiene corriendo pegar. Pero yo vi uno de los hombres, lo cual quedó clarísimo que señalaba hacia uno que estaba tirado ahí con la boca que se abría. Y digo, el bigotín. Entonces me acerco el compañero bigotín, ¿usted conoce la brigada? Digo, yo la brigada, sí. Le digo, pues es que hay un problema. Entonces, si usted quiere, me identifico. Se levanta y dice, esa forma universal para indicar qué está pasando. Y le digo, ustedes pintaron anoche, y me dice, ¿y qué forma universal para indicar que me vale madre de que yo pintaba? Fue un acuerdo de asamblea. Y ¿tienes algún perro? Cuando las acuerdos familiares, forma universal que indica que si tenía un conflicto con los acuerdos familiares, se me metieron en la pusiera. Y me dice, ¿y qué? Y le digo, compadre, es que yo no tengo nada, es muy en su derecho. Había pintado las brigadas de Frena 5 o psicólogos como una manera de apretar al gobierno el rostro del día el hocicón presidente, como una manera de definirse retóricamente contra el Estado. No estaba mal. Le digo, van a ir ustedes por una universidad cívica que aquí tiene ese problema. Le digo, camaradas que lo tienen, hocicón, va a empezar los hombres que hacen medio descartados y se acercaban a la conversación. Hocicón, ustedes cojan y consejo. Y dejo condicionados por los comités derivados del serio, porque parecemos una pinche porra de salvajes, estudiantes universitarios, dos partes de ortografía y una sola palabra. Y entonces digo, no. Entonces digo, sin duda. Y dice, tráigase un diccionario. Digo, era como muy formalista. Trajo un diccionario. Pero también la biblioteca sacar un diccionario. Búsquese la palabra hocicón. Dudaba de mi capacidad, yo en aquella época no era un escritor conocido en italiano. Buscan y no estaba la palabra hocicón en el sitio diccionario. Y digo, mira, estamos todos de acuerdo que hocicón viene de hocico, hocicón, pero sí, búsquese hocico. El bigotín pasa la página, lee hocico y dice, en la madre. La consternación recorre los zombies diciendo, la cagamos. ¿Cuántas palabras pintadas? El bigotín dice, estimación aproximada. Levanta algunos como de este tamaño, pequeño y peludo, como 200. El bigotín dice, ¿qué procede, camarada? Cabrones, procede que despierten todos los hombres y tal, dije las pinches palmas y corrijan una H primero y una T, no una S. El bigotín dice, aleccionémonos. Compañeros, brigadista, hocicón, ustedes con H, con C. Ya le dijo, ¿dónde va la C?
Hay que decir en honor a la Cuesta 5, en honor al Biblioteca y al Chaparrín, que salieron zombies por los restos de pintura que les quedaban y dicen que corrigieron las 200 páginas. Esta anécdota para ilustrar el amor que teníamos por 10 soldados. Volviendo al tema, esta es la introspección del monstruo. O sea, entra en el autorretrato, cómo se ve a sí mismo, cómo actúa, por qué actúa, el ejecutismo, cómo se construye. Es un trabajo donde la psicología del personaje juega un papel central, ¿no? Y es una novela apasionante, porque la vas siguiendo la interacción, y están diciendo que en manos de quién está. Bueno, hace rato hablaba yo de la parte política que traen estas novelas, pero las novelas de Fabricio no son un panfleto político, ¿no? Y eso es lo que enriquece a la novela, es la parte anecdotaria, es la parte humorística, y la parte que nos hace temblar en ciertos momentos, ¿no? Lo que decía Paco, la explicación en los pasos de la oscuridad, ¿de dónde viene? O sea, no era maligno por naturaleza, ¿no? Aunque Terequilo diría que todos tenemos en nuestra naturaleza un hijo de puta, pues existen también algunos que se van formando por las cosas que le pasan en la vida. Y es la transformación y la creación del monstruo, ¿no? Y eso es lo que va creando la novela. La falta de contar, no se saca el síndrome de Estocolmo, conocidos como personajes como estos. El síndrome de Estocolmo es el síndrome del secuestrador que empieza al paso de los días a querer a sus secuestradores, ¿no? El secuestrado. Sí, por supuesto que, bueno, lo hemos sacado varias veces en la brigada. Siempre hay, digamos, el lado de los escritores cuando se introducen en un tema que les apasiona, el peligro, que se llama el síndrome de Estocolmo, que es querer a su personaje a pesar de que sea un hijo de puta. Y es un peligro. Hablábamos en alguna ocasión de Fernando del Paso y Maximiliano y Carlota, donde efectivamente la mirada, digamos, de Fernando del Paso se nubla frente al personaje y acaba justificándolo. Acaba de pasar en días recientes también con una crónica, no voy a entrar en el tema, pero de un chico que se identificó demasiado con un feminicida y acabó provocando la protesta de Lidia Cacho y de Juana Martínez en las redes y de las organizaciones feministas en América Latina. Es un peligro el síndrome de Estocolmo. Yo veía de hace rato y decía, sí, ¿por dónde lo agarro? Tengo que tener algo de empatía con el personaje, pero no la tengo. Es un tipo que falsificó su acta de nacimiento porque él es de Oaxaca, la falsificó para ser poblano y poder hacer política. No presentó su examen profesional, aunque sí tiene una tesis ahí por ahí. Fue el que sirvió a Maximino Ávila Camacho en Puebla en las represiones a los sindicatos agrícolas, de Anacos, de Lombardo Toledano, etcétera. Fue finalmente el que llega a la Ciudad de México en un puestucho de subsecretario de Gobernación y va subiendo a través de la traición y la lealtad priista hasta la presidencia de la República, donde decide, junto con Luis Echeverría, asesinar a los estudiantes del 2 de octubre. Bueno, además está feo. Es un signo, como lo ponían los estudiantes, ¿no? Los hicieron. Y entonces, puta, de nuevo se agarra, ¿no? Y entonces, de pronto, leo que de todos sus hermanos y su familia, José Feo, José Culero, pues era el que menos quería a su papá, lo despreciaba, siempre lo estaba rezando a que fuera como su hermano grande, etcétera, etcétera. Y entonces dije, bueno, por ahí
por ahí me podría yo agarrar de este personaje. Y entonces la novela del Estado de la Oscuridad establece, digamos, un doble eje, digamos. Por un lado, son 51 días de la caída de un hombre hacia los infiernos de Dante, que es cuando él renuncia a la embajada de México en España, que hagan de ustedes el rechinado favor. O sea, después de no tener relaciones con España, México, por el franquismo, por la dictadura, por la invasión de este señor a la República Española, nosotros tomamos al primer embajador, un asesino, el asesino de los de octubre. Bueno, el tipo renuncia, le encuentran el cáncer, no tiene que decírselo, está solo, como todos los expresidentes, a pesar de que Salinas crea que está acompañado ahora, está solo. Y finalmente llega ya enloquecido a su casa de Acapulco. Esa es la caída, digamos. Y el rango de la crónica en la novela es los flashbacks que se van estableciendo desde su nacimiento hasta su muerte en 1977. Bueno, les cuento esto porque yo había construido, digamos, este personaje agarrado de esta mínima empatía que era, no lo quería en su casa tampoco, y entonces publico la novela. Muchas veces sucede con los escritores que hablamos de cómo surgen las novelas, cuál es la idea, que te contratan una cosa que te llama la atención, no sé qué. Bueno, jamás hablamos de las cosas que pasaron después de publicar la novela. Bueno, una de las cosas más terroríficas que me han pasado en la vida fue después de la publicación de Estado de la Oscuridad. Un día, a las 9 de la mañana, suena el teléfono. Yo no suelo estar muy despierto a las 9 de la mañana, pero ese día mis vecinos habían hecho una fiesta y me habían desvelado con ellos, no junto con ellos, pero sí con el sonido de la música grupera durante toda la noche, y ya no había dormido y dije, bueno, ya duermo hasta mañana. Pues sonó el teléfono, a las 9 de la mañana, levanto el auricular y una voz dice: es Gustavo Díaz Ordaz. Entonces dije, bueno, no, estoy soñando, pues medio que estamos todavía, ¿qué está pasando aquí? No puede ser el expresidente, está muerto, ¿quién está haciendo esta broma? ¿No? Y entonces dije, soy el ingeniero Gustavo Díaz Ordaz. Entonces digo, claro, este es uno de los hijos de Gustavo Díaz Ordaz. Me dice, hemos leído la novela, y nos parece de muy mal gusto que usted escriba los romances de nuestro padre. Pero le voy a decir una cosa: esta es la última vez que nos comunicamos con usted, no tomaremos acciones legales en su contra. Entonces, porque el teléfono, normal, casual, como dicen los chavos ahora. Y yo estaba en pijama y en crocs, ropa mexicana, y salí a la calle a caminar en pijama de crocs, ¿no? Hasta que a la cuadra y media me di cuenta de lo que estaba yo haciendo, que era que estoy muy asustado, y me habló el hijo de Gustavo Díaz Ordaz, me perdonó la vida, y es quizás una de las llamadas más aterrorizantes que he tenido en mi vida. Después de eso nació el teléfono. O sea, el susto le duró bien poco, porque después de eso decide enfrentar la dinastía de los Oscar. Y escribe una novela sobre el abuelo, el padre y el hijo. En su momento glorioso los que ganó la América, y está Pedro babeando, aquí traen una foto. Y además está íntimamente conectado con el surgimiento 132 y la campaña de Morena con TN2, en medio del ascenso de la campaña de López Obrador. Y está escrita en esos momentos, ¿no? O sea, bajo el calor de la confrontación de la sociedad progresista contra la televisión mexicana. Y el demoledor, el mensaje es demoledor. O sea, de repente dices, carajo, estos tipos han estado haciendo la escuela nacional más potente de este país, utilizando la televisión
con una actitud de desprecio absoluto por la ciudadanía y obvio que el mexicano común, ¿no? ¿Cómo pensaste desde luego que es un poco de 10, ¿verdad? Porque luego el riesgo de que ahora sí nos carga su sueldo estaba bajando. Sí, pues ahí digamos, fue efectivamente el calor del comienzo del 52. Un poco la historia es que fuimos a la primera manifestación de la Estela de Luz. Ustedes la recordarán porque un gordito le trató de quitar el micrófono a Paco Tallo en la Estela de Luz, y luego averiguamos que el gordito era de la Secretaría de Gobernación, estaba infiltrado en el movimiento de los universitarios. Pero ese día fuimos, allá andaba Genaro Villamil, andaba la gente, estábamos viendo qué pasaba con este movimiento que había surgido casi de la nada en la Iberoamericana, el 11 de mayo, donde Peña Nieto acabó escondido primero en el baño de mujeres, y luego en el de hombres, y ahora hay en el logotipo del muñequito del baño, hay un muñequito al que le han puesto un comitito, ¿no? Y entonces para conmemorar esa historia. Entonces, pues la pregunta era, ¿por qué estos sucesos no se van como nosotros siempre nos íbamos al Zócalo, al Ángel, a Palacio Nacional, a Los Pinos, sino que se fueron a Televisa? ¿Qué hay detrás de esta historia? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es la lógica de la dominación que hay detrás de ese acto donde los estudiantes dicen, soy estudiante con sus credenciales, y dicen, y Televisa miente, ¿no? No somos infiltrados, no somos vándalos, somos estudiantes. Bueno, detrás de eso que hay, entonces bueno, yo dije, bueno, debe haber una historia, y me estoy dando cuenta que la historia se podía contar a partir de la familia Azcárraga, el abuelo y la abuela que funda la XW, que después funda Televicentro, la primera Televisa, después el Tigre Azcárraga mismo, empresario que al amparo del poder funda un imperio que abarca toda América Latina, toda la hispana, incluyendo los estados de Estados Unidos que se atrevían en ese momento a ver su división, o ECO, que era el noticiero que tenía Jacobo Zabludowski, que ahora se trata de hacer pasar por izquierdista, ¿no? Y finalmente Azcárraga, que es precisamente el señor que babea en su propio estadio, con su propio club, con su propia televisora, pues ya no les hace falta nada, nosotros somos los que le cobramos, ¿no? Entonces, es una historia, digamos, en el fondo, de una familia que nunca se quiso entre ella, que desprecia profundamente a los mexicanos. No solamente eso que se ha repetido tanto, esta frase del Tigre Azcárraga, de yo hago televisión para una clase media muy jodida, que nunca va a dejar de ser jodida, o sea, todos nosotros, sino también las cosas que llegaba a decir su productor estrella, Einstein, que decía, nosotros no hacemos televisión para educar, si lo entiende mi sirvienta, esa es buena televisión. Y si la gente se quiere educar con la televisión, que vayan a la escuela. Bueno, desde esa perspectiva, digamos, de ese racismo, clasismo, sexismo también, me contaban hace poco que Televisa, cuando sale un hombre y una mujer en un estudio de televisión, el productor le llama eso neurona, refiriéndose al varón, y hormona, refiriéndose a las mujeres. Y eso no es sexismo, yo no sé qué es, ¿no? Y entonces, bueno, esta historia de esa televisora con este trasfondo, digamos. Televisa llevó a las oficinas del editorial donde yo publiqué esa novela, un día muy temprano, en la mañana, a las 9, entonces por supuesto yo no estaba disponible, pero tengo la fortuna de que mis editores también llegan como a las 11 de la mañana. Entonces los huevones, pero llegó Televisa y dijeron, sabemos que Fabricio está haciendo esta novela, queremos una copia de lo que ha hecho hasta ahorita para ver si lo podemos ayudar con la información.
La secretaria que estaba ahí en ese momento no tenía mucha idea de que se iba a publicar este libro, porque lo habíamos mantenido después de las correspondidas normas, un poco en que decía. Y ella les dijo, bueno, pues aquí tengo una copia de ley, si quieren les busco la mesa, ¿no? Etcétera. Y los señores dijeron, no, esta es Televisa. Y yo no sé absolutamente nada. Y entonces la secretaria me habló a las 12 del día y me relató lo que yo les estoy relatando ahorita. Y me dijo, y yo les pedí, señor, su tarjeta para que después nos comunicáramos, pero se dieron a media vuelta y se fueron en una camioneta negra. Hasta donde yo sé, el origen de los Atlanta eran como tejanos, ¿no? Favor de no chingarse gratuitamente a los gasolines. ¿Dónde injusto? La última novela. Bueno, la última novela, aunque parece un libro para aprender a armar un cubo Rubik, viene a contarnos ese momento en donde se empieza a enloquecer la juventud, digamos, el mercado del chopo, el conocimiento y el descubrimiento de esa parte de la subcultura, ¿no? El underground, pero grupos que saldrían como Café Tacuba, Ciudad Satélite, porque en el Distrito Federal estaba prohibido, ¿no? La onda de la música, no me equivoco, en la calle. Entonces empiezan a salir esa locura, las drogas, el descubrimiento, y viene Fabricio con su mirada de un cronista a los 18 años, menos, a descubrir cómo es este mundo y recuperar la memoria, que al final la memoria es siempre una reinvención, ¿no? Entonces, ¿cómo reinventas y cómo recuperas esos años en donde estaban haciendo la sociedad que después iría despertando más o menos con el 85 y con lo que somos hoy en día? Sí, pues la idea de Arde la Calle era precisamente mirar hacia los 80 con una mirada actual, digamos, que no fuera una mirada nostálgica, sino que fuera una mirada puesta en el presente. Entonces, por supuesto, por eso empieza en 1979 con las promesas de López Portillo y de Jorge Díaz Serrano sobre la administración de la abundancia con el petróleo. El primer capítulo se llama El Tubo, porque es la historia de cuando López Portillo manda a hacer un tubo desde Tabasco hasta Texas, de Don Torres Cárraga, para que conduzca el gas natural. Y dice, es la columna vertebral de la patria, México nunca más va a ser pobre. Y así no fue. Ese es, digamos, el inicio. Pero después me voy encontrando vía la memoria, como decía Eva, la memoria pues, propia de alguien que tiene 18, 20 años, con todo el asunto del movimiento cultural en el Valle de México. No trato el tema de Guadalajara porque lo conozco poco, y Citrino, que eran bateristas del grupo de rock personal, podrán hablar más de la cosa de Guadalajara. Yo tengo entendido que en algún momento Citrino y Falcón, los caricaturistas, en una madrugada, por alguna extraña razón que tenía que ver con el SIDA, mandan a hacer un cordón gigante y le ponen un cordón gigante a la torre de la Catedral de Guadalajara. Eso se lo tienen que preguntar a Citrino. Yo trato más bien por el Valle de México. Entonces, todo este movimiento, digamos, que incluía los grupos de rock en español, que por primera vez no era avísense todos, o sea, las traducciones mal hechas de las canciones de Elvis Presley, cantadas muy mal por César Costa, sino que eran por primera vez canciones en español, donde coincidíamos el rock de garage de la Ciudad de México con la movida en España y con el fin de la dictadura
en Argentina. Entonces de pronto teníamos canciones que parecían que nos hablaban a nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, que alguna definición de adolescencia hubo en los 80 es que todas las canciones creían que tú creías que estaban hechas para ti. Entonces, llegando a la fiesta, te veo besándote con otro, pues a todo el mundo le pasó, ¿no? Y entonces, pero eso al mismo tiempo, digamos, que las artes performáticas, el principio de las instalaciones, del performance, etcétera, en la Ciudad de México, de donde salieron muchos de los artistas que ahora cotizan en Nueva York, grandes fortunas, y al mismo tiempo un movimiento cultural que se dio, digamos, con el terremoto del 85, después con la huelga del Consejo Estudiantil Universitario en el 86-87, una huelga victoriosa. Hoy, por cierto, lo recomiendo un artículo en la jornada que habla de las enseñanzas que esa huelga le podría traer al Politécnico ahora. Y finalmente el movimiento del 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, todo lo que significó para, no solamente políticamente, para el país, sino sobre todo culturalmente, ¿no? Si finalmente en los 80 nos enfrentamos a un cambio cultural que tuvo que ver con la nueva tecnología, en ese entonces eran objetos, ahora son aplicaciones, pero en ese entonces aparecían en su casa un Walkman, una videocasetera, un microondas, para quien tenía mucho dinero, un celular que era de este tamaño, que eran los famosos ladrillos, ¿no? Ese enfrentamiento con la tecnología, después con la diferencia sexual a través del SIDA, conocimos que existía el movimiento gay en la Ciudad de México a partir de la urgencia de la epidemia del SIDA, y finalmente, tanto con el movimiento del 85, que conocimos la ciudad completa, que no conocíamos en su totalidad, sobre todo el centro, con el CEU, conocimos la Universidad Nacional, que es una universidad, es una ciudad en sí misma. Finalmente, con Cuauhtémoc Cárdenas conocimos los movimientos de resistencia que tenían décadas de existir en el país, y hubo varios momentos en este zócalo que nos enfrentamos cara a cara, digamos, con la resistencia sindical, la resistencia campesina, y nosotros que éramos unos estudiantes. De eso se trata Tarde de la Calle. Una pregunta técnica. ¿Se encuentran ya en esta sala alguien levantó la mano por ahí? José Alfonso Suárez es real, y digo, ¿está qué? Está por allá. Bien, José Alfonso. ¿Héctor Díaz Polanco ya está por aquí? No, allá. Solo falta Raúl, el resto de los ya están aquí. Ok. Entonces vamos a dar por cerrado la foto. Claro. Necesitamos los autores porque, ok, vamos a hacerlo. Primero, agradecerle a Patricio Miguel Madrid su intervención.